Radio Mundial Adventista presenta Los 10 Mandamientos con Rodrigo Josué Rivas. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a esta serie. Nuestro tema de hoy: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando leemos los primeros 18 capítulos del libro de Éxodo, nos damos cuenta de que los israelitas tuvieron una experiencia espectacular tanto en su salida de Egipto como en el cruce del Mar Rojo. El capítulo 19 de Éxodo nos dice que ahora los israelitas se encontraban al pie del monte Sinaí. Allí se encontrarían con Dios. El día señalado, hubo relámpagos y truenos, y una espesa nube se posó sobre el monte. Todo el monte Sinaí echaba humo debido a que el Señor había bajado en él en medio de fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte temblaba violentamente. El sonido de trompetas fue haciéndose cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le contestaba con voz de trueno, según lo menciona Éxodo capítulo 19 en el verso 16, desde el verso 18 hasta el verso 19. Es en el contexto de esta atmósfera majestuosa en el que nos encontramos con uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, el de los 10 mandamientos, la ley para un pueblo libre. Entonces, Dios habló y dijo todas estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Éxodo capítulo 20, el verso 1 y 2. Estas primeras palabras hacen el papel de introducción a los 10 mandamientos, y obviarlas podría conducirnos a una visión distorsionada de Dios. Muchas personas tienden a ver el decálogo como una serie de prohibiciones, y detrás de ellas a un Dios arbitrario, que intenta restringir la libertad de sus criaturas. Sin embargo, eso no es así. En los 10 mandamientos Dios no se presenta como el juez, el omnipotente, o como el legislador, sino como el libertador. De allí que el decálogo describe la relación de Dios con Israel como un regalo de gracia. El resto de las palabras que Dios habló desde la cumbre del Sinaí se pueden considerar una expresión de esta declaración de libertad. Dios da un ideario ético a un pueblo ya libre, no para hacerle la vida imposible o imponerle una nueva esclavitud, sino para mejorar su calidad de vida. De hecho, esta primera frase se pudiera encadenar con la siguiente, y con cada mandamiento, y debe leerse de corrido: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo, por lo tanto, ya no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, vivías una vida miserable y cruel como esclavo de Egipto, ahora yo te he liberado, no solo de la esclavitud egipcia, sino de todos los ídolos. Reflexionemos un poco en lo que implica no tener dioses ajenos según el libro de Éxodo capítulo 20, el verso 3, libres de las supersticiones. No podemos entender correctamente el primer mandamiento si lo separamos de su contexto. Hoy nos creemos libres de las supersticiones y mitos antiguos, pero los israelitas acababan de salir de Egipto y se encaminaban hacia Palestina. En ambos lugares se creía que los dioses se escondían entre los árboles, piedras, ríos y montañas, y desataban su ira por medio de tormentas, sequías, plagas, enfermedades, accidentes o guerras. Solo en Egipto había 89 dioses principales y más de 400 dioses secundarios. El temor a lo sobrenatural acosaba a los antiguos, quienes se veían obligados a protegerse con una variedad de ritos, encantos, oraciones, sacrificios y talismanes. Pero en el primer mandamiento Dios le dice a los israelitas: a partir de ahora, una roca será simplemente una roca, y un hombre, aunque sea sacerdote, será simplemente un hombre. Eres libre de andar por el mundo, pues por encima de ti solo estoy yo. Aquel día, al pie del Sinaí, Dios comenzó a libertar a la humanidad de su propia imaginación y del yugo del fanatismo. Comenzó porque todavía hoy necesitamos que Dios nos libre de los dioses ajenos. Al igual que los antiguos, muchas veces nos dejamos arrastrar por los ídolos
Tal vez no le tememos a la meteorología, pero con demasiada facilidad depositamos nuestra confianza en los expertos, en nuestros propios recursos o incluso en la suerte, en vez de Dios. Como experto, Matthew Henry, el orgulloso, hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. La sensualidad hace del vientre un Dios. Cualquier cosa a la que estimemos o amemos, temamos o sirvamos, nos deleitamos en ella o dependamos de ella, más que a Dios o en Dios, de eso, sea lo que fuere, nos estamos efectivamente haciendo un Dios. Hoy nuestros dioses son mucho más sofisticados, pero igual acaban privándonos de la libertad que el Señor desea que disfrutemos. En segundo lugar, quisiera llamar su atención a dos frases complementarias que aparecen en Éxodo capítulo 20, el verso 1 hasta el 3. El primer mandamiento nos advierte contra los dioses ajenos u otros dioses. Esta es la primera frase. Ajeno es todo aquello que no me pertenece, o su antónimo es propio. Si Dios desea liberarme de los dioses ajenos, extraños, que no me pertenecen, ¿significa eso que yo tengo un Dios propio? La respuesta es un rotundo sí. Y es allí donde entra en juego la segunda frase, que aparece al principio del Decálogo. Allí Dios no solo se presenta como el libertador, sino también como tu Dios. El hecho de que en el Decálogo Dios se dirige al pueblo en singular sugiere que Él busca una relación personal con cada individuo, en vez de una relación impersonal con un colectivo. La expresión tu Dios expresa la total inmanencia de Dios. Es Él y desea seguir siendo el ser más cercano a la humanidad. En resumen, el primer mandamiento es una de las declaraciones de libertad para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo es una invitación a entablar una relación personal y directa con Dios. Él no desea ser simplemente un Dios distante, al que acudimos en fechas especiales o cuando hay problemas. No, el Señor desea ser tu Dios. Él desea ser mi Dios, el único Dios en nuestras vidas, el que nos libera de la esclavitud y nos da la libertad, porque nos ama. Que el Señor te bendiga. Radio Mundial Adventista presentó Los 10 Mandamientos. En la producción del texto, la revista adventista Prioridades.